Hoy nos embarcaremos en un fascinante viaje alrededor del mundo para explorar algunas de las estatuas y templos más icónicos y sorprendentes de la historia. Desde Mada Insela hasta la Estatua de la Libertad. Prepárense para una aventura visual que los llevará a los rincones más impresionantes del planeta. Los 12 apóstoles. Aquí es algo que puede no tener sentido al principio, pero eventualmente el grupo de pilas de piedra caliza cerca del Parque Nacional Port Campbell, al oeste de Melbourne, formará los 12 apóstoles, un sitio que muchas personas consideran la octava maravilla del mundo. Esto es resultado de la constante erosión por el viento y el agua del océano austral. Entonces, ¿qué hace que estas pilas sean tan especiales? Bueno, se cree que se fabricaron hace más de 10 millones de años y han resistido la prueba del tiempo. Eso sería todo un logro, ¿no crees? Sin embargo, si vas a las estanterías, notarás que en realidad solo hay 9 y sin embargo se les llama los 12 apóstoles. Además, esos 9 están empezando a desmoronarse lentamente por las mismas razones por las que se formaron: la erosión. Y si queremos hacer de esto una maravilla del mundo, probablemente deberíamos hacerlo rápidamente y antes de que sea demasiado tarde. La Torre Inclinada de Pisa. A continuación, tenemos posiblemente uno de los mayores errores de la historia de la humanidad. Después de todo, la Torre Inclinada de Pisa es, bueno, se inclina y diga lo que quiera sobre las personas que nos precedieron, pero normalmente sabían cómo hacer algo para que fuera perfecto la primera vez y no se desmoronara. Suelo después. Sin embargo, en Italia, la Torre Inclinada demuestra que a veces incluso los mejores cometen errores. Entonces, entremos en la pregunta candente: ¿por qué exactamente se inclina? Las respuestas deberían ser, obviamente, va a la base. Las personas que lo construyeron no tomaron en cuenta cuán inestable era el terreno sobre el que lo construyeron y como resultado, el edificio tiene una inclinación de 4 grados. Desde entonces, se han colocado soportes en el edificio para garantizar que se mantenga en pie. Y la gente, honestamente, piensa que es más fresco porque se inclina y no se cae. Entonces, en todo caso, esta potencial maravilla del mundo es un gran ejemplo de cómo la humanidad puede cometer errores y luego corregirlos para que podamos corregirlos y nunca olvidarlos. Chichén Itzá. Chichén Itzá es un sitio arqueológico en Yucatán y uno de los lugares más visitados de México. Este sitio es conocido por ser uno de los monumentos más impresionantes que dejaron los antiguos mayas. En su apogeo, Chichén Itzá fue considerado uno de sus lugares más sagrados, atrayendo a personas de todo el reino que llegaban allí como parte de una peregrinación religiosa. Avance rápido hasta nuestros días. Hoy en día, la gente sigue tan asombrada por este lugar que algunos incluso lo han etiquetado como una de las nuevas 7 maravillas del mundo, lo cual no es confuso en lo más mínimo. La majestuosidad y el misterio que rodean a Chichén Itzá continúan fascinando a visitantes de todo el mundo. De todos modos, el lugar es un testimonio impresionante de los mayas y su habilidad para construir estructuras que desafían el tiempo. La arquitectura sofisticada y los detalles intrincados de sus edificios reflejan un profundo conocimiento de la astronomía y las matemáticas. Sin mencionar que la historia que se esconde dentro del lugar es invaluable, ya que todavía no sabemos todo sobre la cultura maya. Los arqueólogos y los historiadores continúan estudiando el sitio para descubrir más secretos sobre esta antigua civilización. Cada piedra y cada estructura cuentan una historia que aún estamos tratando de entender por completo. Y entonces puedes ver por qué tantas personas están cautivadas por un lugar como este. La combinación de belleza, historia y misterio hace de Chichén Itzá un destino verdaderamente único y fascinante. Cristo Redentor. Una vez más ha ascendido, pero esta vez a alturas nunca antes vistas. No es difícil localizar al Cristo Redentor, aunque Brasil no esté incluido en un mapa. Esta majestuosa estatua, aunque no es la más alta del mundo, adorna el pináculo de una montaña de 2.300 pies de altura y está ubicada dentro de un vasto parque nacional. La construcción del Cristo Redentor, la cual es la escultura Art Deco más grande del mundo, se llevó a cabo utilizando hormigón armado. Además,
Está adornado con miles de azulejos de esteatita que le dan un brillo especial bajo el sol. En el año 1850, un sacerdote local propuso la idea visionaria de crear un monumento cristiano para conmemorar a la princesa regente de Brasil. La larga y fascinante historia de la estatua comienza en ese año y ha evolucionado significativamente desde entonces. Sin embargo, no fue hasta el año 1920 que el arzobispo de Río de Janeiro tomó medidas decisivas para llevar a cabo el proyecto. Este monumento, que sería visible desde casi cualquier lugar de la ciudad, requirió una planificación meticulosa y un esfuerzo considerable para transportar los materiales hasta la cumbre de la montaña. A pesar de que requirió un tiempo considerable para bajar los materiales de la montaña, la estatua se completó en el año 1931. Para poder subir todos los artículos hasta la montaña de 2.000 pies de altura, se necesitó un sistema de transporte en tren, lo cual fue una hazaña técnica en su tiempo. Incluso en este mismo momento, la estatua está siendo restaurada y reconstruida constantemente, ya que incluso Cristo Redentor necesita ayuda de vez en cuando para mantenerse a estos estándares celestiales. La dedicación y el esfuerzo continuo para preservar esta icónica figura reflejan su importancia cultural y religiosa para millones de personas alrededor del mundo. Estatua de la Creencia. La Estatua de la Creencia, que es una de las esculturas más jóvenes del mundo, es actualmente la segunda estatua más grande de la India y se espera que supere a todas las demás estatuas del señor Shiva que existen actualmente. Se prevé que la Estatua de la Fe alcanzará una asombrosa altura de 351 pies, lo cual es realmente impresionante. Al ser visible desde una distancia de alrededor de 12 millas sin costa, aumentará significativamente la importancia del país como destino turístico y espiritual. Será verdaderamente espectacular y atraerá a visitantes de todo el mundo. En Rajastán, una zona muy conocida por el templo de Srinavadi, ha comenzado la construcción de la Estatua de la Creencia. Desde el año 2012, esta enorme estructura, situada en 16 acres de hermosos paisajes, ha estado en proceso de construcción constante y meticulosa. La estatua alcanza una altura de hombros de 260 pies, mientras que la altura de su base es de 110 pies. Hay varias partes que componen esta magnífica estructura. Una escultura Nandi más pequeña, que mide aproximadamente 25 pies de alto y 37 pies de ancho, se coloca frente a la Estatua de la Creencia. Sus dimensiones son aproximadamente las mismas que las mencionadas anteriormente, lo que contribuye a la grandiosidad del conjunto. El monumento no solo es un espectáculo digno de contemplar, sino que la región también alberga una serie de impresionantes jardines de hierbas y está en proceso de renovación para convertirlo en un parque de entretenimiento que contará con tirolesas, bodegas de alimentos y paseos en vehículos todoterreno. La Estatua de la Fe no solo será la cuarta estatua más alta del mundo, sino que también será una atracción extraordinariamente impresionante, ofreciendo a los visitantes una experiencia inolvidable y única. El Gran Buda de Tailandia. Es muy probable que ya conozca un poco el Gran Buda de Tailandia, ya que es un lugar bastante popular entre los turistas y es una necesidad absoluta para cualquiera que viaje a Tailandia. Tampoco es difícil entender por qué. La altura de la estatua es de más de 300 pies y su ancho es de más de 210 pies. Hay otro nombre para la estatua que es el Gran Buda de Tailandia. Hay una estatua del Gran Buda de Tailandia, también conocida como el Gran Buda por la difusión del Buda, que se conoce como el Gran Buda de Tailandia, y se puede encontrar dentro del Gran Buda de Tailandia. La estructura fue construida en 1194 y constaba de 5 pisos. Fue construido en el mismo sitio que el Gran Buda de Tailandia y luego fue pintado de oro con la intención de rendir homenaje al monarca de Tailandia en ese momento. La construcción del Gran Buda comenzó en el año 1990 y continuó hasta el año 2008, cuando finalmente se completó. Para construir la estatua se utilizaron donaciones de budistas de todo el mundo. Estas personas vieron sus contribuciones como una demostración de su fe, un acto de mérito y una oportunidad de devolver algo a la comunidad. En resumen, acumularon el equivalente a más de $300,000.
La mano se coloca ligeramente sobre la rodilla del Buda, aquí representado, mientras que la otra mano se apoya en su regazo con la palma hacia arriba. Esta postura se conoce como actitud Mravajaya. Durante su viaje hacia la iluminación, se dice que Buda triunfó sobre sus adversarios y esta postura o actitud es un símbolo de esa victoria. Además, si alguna vez tienes la oportunidad de observar de cerca al Gran Buda de Tailandia, es posible que también experimentes una sensación de iluminación. Templo de Quetzalcóatl. A continuación, nos alejamos de la India y nos dirigimos hasta México para visitar un templo cuyo nombre es muy difícil de pronunciar. Su cultura ha estado profundamente arraigada en la historia y nunca han tenido miedo de construir templos, pirámides, altares y más para complacer a los dioses y potencialmente hacer sacrificios sobre ellos. Pero ese es un vídeo completamente diferente ahora, ¿no es así? Este templo de la serpiente emplumada se encuentra en el centro de México y es el tercer templo más grande de su tipo en el área. Podría hablar sobre el templo en sí, la construcción y su historia antigua, o podría hablar sobre el pequeño y sucio secreto que se encontró en su interior. En la década de 1980, los arqueólogos descubrieron un secreto que estaba enterrado debajo del templo: restos humanos. No solo 1 o 2 cuerpos, sino los restos de más de 100 personas. Ahí está el monstruo. Entonces, ¿qué estaban haciendo todos allí? Bueno, esa es la pregunta ahora, ¿no? La respuesta es que eran restos de sacrificios que las antiguas tribus mexicanas habían realizado para intentar complacer a sus dioses. Según la edad del cuerpo y la estructura en la que se encontraban, es probable que hayan sido sacrificados entre los años 1500 y 200 después de Cristo. Así que estuvieron allí durante mucho tiempo. Para nosotros, en la actualidad, puede parecer un poco bárbaro que le hicieran algo así a toda esta gente. Pero también hay que recordar que en ese período y en este lugar, la adoración a los dioses era vital para casi todos los aspectos de la existencia de todos. Y si querían una buena cosecha, tendrían que hacer un sacrificio. Si querían la victoria en la batalla, bueno, hicieron un sacrificio, y así sigue y sigue. El verdadero misterio es cuántas personas fueron realmente sacrificadas a lo largo de los años. Y esa es una respuesta que probablemente nunca sepamos. El templo de Angkor Wat. Para nuestro próximo templo, viajaremos hasta Camboya. Pero no estamos aquí solo para mostrarle otro templo protegido por la UNESCO. En cambio, les mostraré el templo religioso más grande del mundo actual. Puede parecer una afirmación realmente grandiosa, pero no es mentira. ¿O es de todos modos engañoso? El templo de Angkor Wat es, de hecho, el monumento religioso más grande del mundo y cubre un área 4 veces el tamaño de la Ciudad del Vaticano. Y si piensas en eso por un momento, la Ciudad del Vaticano es bastante especial por sí sola y como país designado en algunos aspectos. Sin embargo, este templo tiene 4 veces ese tamaño y es increíblemente impresionante. Y si tienes curiosidad, fue construido por un rey en la primera mitad del siglo XII, por lo que tiene casi 900 años, dependiendo de la fecha que elijas, desde su punto de origen más antiguo. Y quizás te preguntes, bueno, ¿cuánto tiempo lleva hacer una estructura como esta? Si adivinas, 30 años. Ya sea que tenga mucho conocimiento o tenga mucha suerte, este era en realidad un templo dedicado al señor Vishnu a pesar de estar ubicado en Camboya, pero finalmente se transformó en un templo hindú. El extenso complejo abarca más de 400 acres y está rodeado por un vasto foso que simboliza el océano cósmico. Sus icónicas torres centrales representan el monte Meru, del que se dice que fue el hogar de los dioses hindúes en su mitología. Además de esto, los relieves que adornan las paredes del templo representan escenas de la mitología hindú y acontecimientos históricos, y las tallas dan una idea de sus creencias religiosas, la vida cotidiana e incluso las ceremonias de la civilización que allí vive. A pesar de soportar siglos de abandono y los estragos del tiempo, sigue siendo una maravilla de ingeniería y logros artísticos y de hecho se ha convertido en un destino turístico. Fue uno que atrajo a millones de personas cada año a Camboya y puede que no piense en un templo como una verdadera atracción turística, pero hay que recordar que la gente viene a países en los que nunca ha estado para ver los lugares de interés.
¿Y qué mejor sitio que la estructura religiosa más grande del mundo? El Templo de Borobudur. Una cosa que espero que hayas notado acerca de estos templos es que no solo son grandes, sino que también son bastante intrincados. Se nota que están muy detallados y que son algo en lo que han trabajado muchas personas para lograr un nivel de belleza arquitectónica que va más allá. De hecho, la construcción de este templo tomó 60 años. Y sin embargo, curiosamente, no se encuentra en un lugar al que se esperaría que acudieran muchos visitantes. En cambio, está en la cima de una colina rodeada de mucha naturaleza. Se podría inferir que esto fue para que quien hubiera visitado el lugar encontrara paz o tuviera tranquilidad y soledad mientras oraba, adoraba o realizaba sus otras actividades. Y recuerden lo que dije sobre los detalles de estos templos y lo duro que trabajó la gente en ellos para hacerlos así. Este monumento está decorado con 2.672 paneles en relieve y originalmente 504 estatuas de Buda. La arquitectura y la mampostería del templo no tienen igual en la mente de muchas personas. E igual de interesante. A diferencia de muchos otros templos de este tipo, no se utilizó cemento ni mortero en la construcción y, sin embargo, la estructura sigue en pie. Mucha gente lo ha comparado con bloques de Lego interconectados, y esa es otra razón por la que la gente elogia la arquitectura. La única razón por la que el lugar cayó en un estado de abandono fue porque permaneció intacto durante aproximadamente un milenio. Y luego, cuando fue redescubierto, el gobierno de Indonesia se asoció con la UNESCO para ayudar a renovarlo para que conservara su antigua gloria y se convirtiera en un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La UNESCO es una organización asombrosa que hace grandes cosas por reliquias históricas como estas y merecen todos los elogios que puedan recibir. Templo Borobudur. Ubicado en Indonesia, el Templo Borobudur es un templo budista conocido como el monumento budista más grande del mundo. Aunque nadie sabe quién construyó el templo ni cómo surgió, definitivamente es una de las creaciones más complejas del mundo. Solo eso lo colocaría en un lugar destacado de la lista de cosas que podrían etiquetarse como maravillas del mundo. Porque, como lo han demostrado una y otra vez los pueblos antiguos de nuestro mundo, a veces no entendemos cómo pudieron hacer diseños tan complejos sin la ayuda de las tecnologías modernas. Hace unos 1200 años, los constructores transportaron 2 millones de piedras de ríos y arroyos locales y las unieron firmemente sin ayuda de mortero para crear una pirámide escalonada de 95 pies de altura. Esa es otra cosa que hemos aprendido de las culturas antiguas. Si tienen una manera de mover piedras de un lugar a otro, lo harán y lo harán en masa. Claramente tenían una ética de trabajo mucho mayor que la de algunos de los tiempos modernos. Como se ha señalado, es un templo. Pero no es solo eso, sino que pretende ser una especie de experiencia religiosa para todos aquellos que acuden a él a través de una peregrinación. Por ejemplo, hay más de 3.500 estatuas y esculturas que están destinadas a ayudarte a centrar tu mente en la santidad que existe a tu alrededor. Además, llegar a la cima del templo requiere que esfuerces tu mente y tu cuerpo a nuevas alturas para poder completar tu viaje. Y entonces, cuando agregas la arquitectura divina del lugar junto con los muchos misterios que contiene en su interior, puedes ver por qué muchos etiquetarían esto como una maravilla e intentarían invitarlo a las filas de otros que actualmente ostentan ese honor. La Estatua de la Unidad. Dado cómo es el mundo hoy en día, es apropiado que tengamos una estatua en esta lista que alardea del concepto de unidad, porque a veces hay que preguntarse si la humanidad alguna vez estará tan unificada como deberíamos estar. La estatua en cuestión es del primer ministro de la India, Sardar Vallabhbhai Patel, y es tan alta que es la estatua más alta del mundo, conocida como la Estatua de la Unidad. Definitivamente costó mucho conseguir ese récord, ya que se dice que costó alrededor de 450 millones de dólares. Este colosal monumento se construiría utilizando 70.000 toneladas de cemento, 25.000 toneladas de acero y 12.000 paneles de bronce, cada uno de los cuales pesaría más de 1.700 toneladas. Esta impresionante obra de ingeniería y arte se erige como un símbolo de unidad y determinación.
Entonces, se puede decir que pusieron mucho esfuerzo en hacer esta estatua, y ciertamente les encantaría que fuera considerada la octava maravilla del mundo a los ojos de muchas personas. La magnitud y la dedicación detrás de su construcción reflejan el deseo de inspirar y unificar a la gente, no solo en India, sino en todo el mundo. Puente cubierto jorobado. Quizás no pienses que algo tan simple como un puente podría llamarse la potencial octava maravilla del mundo, pero como en todas las cosas, tiene que ver con el tipo de puente que sea. En este caso, al puente cubierto jorobado de Virginia en Estados Unidos se le ha otorgado este honor por su antigüedad y su diseño, y es que su centro es más alto que sus extremos. Construido en 1857, este es el puente más antiguo del estado de Virginia. Es parte del Registro Nacional de Lugares Históricos y del Registro de Monumentos Históricos de Virginia. Si bien el puente se encuentra en su forma original, los contratistas han reemplazado el techo y varias paredes. Así que este es otro caso de respeto a la historia anterior y de recordar cómo solían ser las cosas. Sus verdaderos puentes han recorrido un largo camino desde entonces, pero eso no significa que debamos empañar lo que sucedió antes. El Buda gigante de Leishan. Desde el primer siglo después de la Era Común, el primer templo budista de China se puede encontrar en la provincia de Sichuan. Ha estado allí desde el comienzo de la práctica religiosa, aunque ya es una vista impresionante. El Buda gigante de Leishan, que es una de las esculturas más grandes del mundo, llamará hogar a este lugar. Esta escultura tiene el telón de fondo más hermoso posible, la escarpada pared rocosa. La roca, que se encuentra a una altura de 230 pies, es la escultura premoderna más alta. Además de ser la imagen de Buda de piedra más alta vista en cualquier parte del mundo, está bastante claro que posee una gran cantidad de beneficios. Encima del Min, el Buda gigante Leishan, que está hecho de arenisca de frijol rojo que data del período Cretácico, se alza alto y orgulloso. Debido a su ilustre estatus como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que obtuvo en 1996, el Buda gigante es visitado por decenas de miles de personas cada año. Esto es algo que podrías anticipar. Hay muchos que vienen a tomar fotografías del momento, y hay otros que vienen a pensar en el propósito de la vida a raíz de su antigüedad y de que probablemente fue tallado a mano. La estatua es aún más espectacular y tiene un significado significativo para un gran número de personas. Sin embargo, es triste que el Buda gigante de Leishan no esté exactamente construido para durar para siempre y se haya deteriorado a lo largo de su existencia. Debido a que el viento y la contaminación del aire son los principales contribuyentes al problema, el gobierno envía equipos para garantizar que el monumento histórico se preserve lo mejor que puedan. Estatua de Guan Yu. Desde su muerte en el año 220 d.C., Guan Yu ha sido visto como una figura venerada en la historia china. Era un conocido y respetado comandante militar chino que desempeñó un papel crucial en numerosos conflictos bélicos. Esta veneración ha perdurado a lo largo de los siglos, culminando en la finalización de una estatua en su honor en el centro de China en 2016. La estatua, que mide 190 pies de altura y pesa aproximadamente 2.000 toneladas, es un testimonio de su legado. A pesar de que la estatua no parece ser un duplicado exacto del rostro del general Yu, ha logrado transformarlo en algo monumental y simbólico. Guan Yu está representado con el traje tradicional de la época, que consiste en una capa y túnicas, blandiendo su ilustre arma, la hoja creciente del dragón verde. Esta arma, aunque pueda parecer una varita mística de dragones y mazmorras, es en realidad un artefacto genuino que actualmente se exhibe en el museo dentro del pedestal de la estatua junto con su espada de 123 toneladas. La escultura, creada a partir de 4 tiras de bronce, da la impresión de estar lista para lanzarse a la acción en un abrir y cerrar de ojos, capaz de enfrentar y derrotar a cualquier adversario. La construcción de esta impresionante estatua tomó alrededor de 3 años y requirió una inversión considerable de aproximadamente 1.000 millones y medio de wons, lo que equivale a unos 230 millones de dólares por parte del gobierno. Este magnífico monumento
no solo atrae a muchos lugareños que vienen a presentar sus respetos, sino también a turistas que viajan distancias considerables para ver la majestuosa estatua. El monumento de Guanyu se ha convertido en un símbolo de la rica historia y cultura de China y en un recordatorio perdurable del valor y la lealtad del general Guanyu, Guanyin más impresionante de Nanshan. Cuando se encuentra en las cercanías del templo Nanshan de Sanya, que se ubica en la costa sur de la provincia de Hainan en China, no puedes dejar de notar el majestuoso Guanyin de Nanshan, una estatua que mide exactamente 354 pies de altura y se eleva sobre prácticamente todo a su alrededor. Esta impresionante estatua representa a Guanyin, quien es un símbolo de compasión y misericordia en la tradición budista. Lo que hace que esta estatua sea particularmente impresionante es su diseño único. Tiene 3 caras, 2 de las cuales miran al mar de China meridional, mientras que la otra mira hacia el interior del país. Estas caras están destinadas a simbolizar la bendición de Guanyin para proteger a todo el planeta, extendiendo su compasión en todas direcciones. Además, la estatua realiza el movimiento Vakarta Mudra con una de sus manos, mientras sostiene un sutra en la mano izquierda. Este gesto tiene un profundo significado, ya que simboliza los discursos y transmisiones de las enseñanzas budistas dentro de esta tradición espiritual. Nada en esta estatua es una coincidencia. Cada detalle ha sido cuidadosamente planeado y ejecutado con un propósito específico. A medida que recorres la estatua, notarás que Guanyin también sostiene un collar de cuentas de oración y una flor de loto, que son símbolos adicionales de devoción y pureza. Esta magnífica estatua, que finalmente fue consagrada en el año 2005, se construyó a lo largo de 6 años de arduo trabajo y dedicación. Actualmente, está clasificada como la 12ª estatua más grande del mundo, lo que añade aún más a su impresionante presencia. Y aunque la estatua en sí es extremadamente impresionante a la vista, no podemos olvidar mencionar la espectacular vista de los mares cristalinos en los que descansa, lo cual añade una capa extra de belleza y serenidad a la experiencia de contemplarla. La Ness de Brodgar. Ahora se quedará en Europa por un momento para dar un salto a Escocia. Es sede de muchas cosas a lo largo de los años, y la naturaleza de Brodgar es fácilmente una de las cosas más interesantes que puedes encontrar cuando estás allí. Es más que nada un sitio arqueológico, y se han encontrado todo tipo de cosas dentro de él, incluido, entre otros, un templo neolítico. Ahora bien, las primeras estructuras se construyeron entre el 3 y el 303-200 a.C., y el sitio había sido cerrado y parcialmente desmantelado en el 2200 a.C. Afortunadamente, sin embargo, se ha convertido en un sitio del patrimonio mundial y la gente ahora está tratando de aprender más sobre él, y lo que queda dentro de esto es otra pieza de la historia que debe preservarse, porque quién sabe qué más se puede descubrir dentro de sus muros. El Templo de Salomón. Ahora, nos volvimos un poco abstractos con la última entrada, pero las cosas se volverán aún más abstractas aquí, ya que vamos a hablar de un templo que pudo haber existido, pero que en realidad nunca ha sido encontrado. Esta es la historia del Templo de Salomón, como en el rey Salomón de fama bíblica, el hombre a quien Dios le concedió sabiduría, y se dice que condujo a Jerusalén a una edad de oro hasta que su avaricia, lujuria y otras cosas se apoderaron de él. Ahora, durante un tiempo, tuvo su propio templo, a veces conocido como el primer templo. Supuestamente existió, según extractos de la Biblia cristiana, hasta que fue destruida en una incursión del rey Nabucodonosor. Entonces, si es un templo del que solo se dice que existió y que nunca se ha encontrado, ¿por qué hablo de él? Bueno, algunas personas creen que el templo todavía existe y como resultado están tratando activamente de encontrarlo. Creen que fue construido en el monte del templo, pero aún no se ha descubierto ninguna parte. También existe un debate sobre cuándo se construyó, cómo se construyó y quién fue realmente responsable de ello. El templo de Dvar-Agatu, algo de lo que aún no se ha hablado específicamente, es que hay muchos propósitos para los templos que se encuentran en todo el mundo. Sí, algunos de ellos están destinados a oraciones, adoración, peregrinaciones y limpiezas, o incluso tradiciones anuales.
Y otros, bueno, están destinados a que la gente haga ofrendas a los diversos dioses que adoran. Por eso hablo de este, porque tiene una tradición que no se parece a ninguna otra. Cada año, miles de personas rendirán homenaje a los dioses luchando contra otras personas con palos. Ahora, antes de que preguntes, esto aparentemente está relacionado con una leyenda hindú que presenta a los dioses y algunos demonios que supuestamente fueron asesinados al ser golpeados con palos. Aparentemente, la gente va allí para imitar esa batalla sin tener que matar. Ahora bien, no estoy diciendo que debas ir allí y probarlo por ti mismo, pero habría formas mucho peores de pasar unas vacaciones. Cataratas del Niágara. ¿Cuántos de ustedes han estado alguna vez en las cataratas del Niágara? ¿Cuántos de ustedes se han sentido tentados a meterse en un barril y pasar por las cataratas del Niágara? Ya sea que vea las cataratas en los Estados Unidos o Canadá, no es difícil sorprenderse con la belleza acuática de estas cataratas. Después de todo, son uno de los destinos turísticos clásicos del noreste de Estados Unidos y es un testimonio de cómo la naturaleza nunca deja de funcionar. Con esto quiero decir que el agua fluye dentro de las cataratas y nunca se detiene, incluso cuando la temperatura es bajo cero. La niebla que crea puede formar hielo por todas partes, pero el agua nunca se detendrá. Dicho esto, hubo 2 ocasiones en las que eso sucedió, pero sería causado por circunstancias extraordinarias, que incluyeron un enorme atasco de hielo que provocó que el flujo se detuviera durante unas horas. Y algunas personas intentan detenerlo por sí mismas para sus propios fines. Evidentemente ninguno de los dos se celebró debido al asombro y peligro que llena a las personas cuando visitan el lugar. No pueden evitar querer intentar conquistarlo, y si lo hace bajo su propia responsabilidad. Personas han perdido la vida intentando cruzar las cataratas de una forma u otra. Pero si observas la belleza natural del lugar, no puedes evitar llamarlo una maravilla, y muchos lo harán mientras siga fluyendo. Terrazas rosas y blancas. La terraza rosa, que se conoce como la base del cielo nublado, es una formación geotérmica fascinante, y a la terraza blanca se la conoce como la roca tatuada debido a sus intrincados patrones naturales. Estas formaciones son maravillas naturales en Nueva Zelanda que se cree que tienen más de 7000 años. Sin embargo, aquí es donde las cosas se ponen un poco complicadas, porque si bien las terrazas eran algo importante y majestuoso, hubo una erupción catastrófica en 1886 que aparentemente las enterró y destruyó por completo. Esta erupción fue tan devastadora que alteró significativamente el paisaje, cubriendo todo con ceniza y lava. Sin embargo, en 2011 se dijo que se habían encontrado partes de la terraza rosa durante una expedición científica, generando mucha emoción y controversia. Muchos refutan esta afirmación debido a la capacidad destructiva del volcán, argumentando que sería casi imposible que las terrazas hubieran sobrevivido a tal cataclismo. Por eso, todavía hoy se debate intensamente si fueron realmente las terrazas o no. La controversia continúa y mantiene a la comunidad científica y a los entusiastas de la geología en vilo, esperando nuevos descubrimientos y evidencias. Las Islas de Palmeras de Dubái. Si fueras a Dubái y hablaras con los responsables, probablemente te dirían que tienen algunas de las mayores maravillas del mundo, a pesar de que no son tan antiguas. Después de todo, Dubái ha pasado por una especie de revolución arquitectónica impresionante, porque están tratando de atraer cada vez más turistas a su tierra natal y no simplemente ser un lugar conocido por su petróleo. Una de las cosas más sorprendentes que hicieron fueron las Islas de Palmeras de Dubái, un proyecto ambicioso y monumental. Y como muestran las imágenes, estas islas fueron diseñadas meticulosamente para formar un conjunto con la forma de una palmera. Cuando vas allí, hay casi literalmente toneladas de cosas que hacer, desde deportes acuáticos hasta compras de lujo y restaurantes de clase mundial. Se necesitaría una estancia bastante larga para hacer todo y disfrutar plenamente de la experiencia, lo que garantiza que volverás una y otra vez para seguir explorando. Y ese fue quizás el plan desde el principio, asegurar que los visitantes se sientan atraídos a regresar para descubrir más de lo que Dubái tiene para ofrecer. La patria. Pide alejarse de una de las religiones más importantes del mundo, el budismo,
Y por un momento, echemos un vistazo a una estatua europea, la novena más grande del mundo y la más alta de Europa, conocida como la Patria. Esta estatua es tan épica como su nombre sugiere, la Patria llama, y tiene una altura impresionante de 279 pies en Volgogrado, Rusia. Es la pieza central de un conjunto más grande de monumentos que conmemoran eventos históricos significativos y que forman un complejo memorial. El llamado a la patria sirve como un recordatorio constante no solo de la victoria obtenida, sino también del inmenso costo que pagaron los soviéticos para defender su nación contra sus adversarios, recordando el sacrificio y la valentía de los combatientes. Además de ofrecer una lección de historia, la imponente estatua, con su majestuosa presencia, parece sacada directamente de una novela de fantasía. Su grandeza no solo atrae a los historiadores, sino también a artistas y turistas de todo el mundo que quedan maravillados ante su magnificencia y la historia que representa. Cada año, miles de personas visitan la estatua para rendir homenaje, aprender sobre el pasado y admirar la impresionante arquitectura y simbolismo que encarna este monumento icónico. La Patria llama no es solo una estatua, es un símbolo duradero de resistencia, coraje y la eterna llama del espíritu humano. Este monumento, con su espada en alto y expresión decidida, transmite un poderoso mensaje de lucha y determinación. Situado en una colina, es visible desde varios puntos de la ciudad. La base de la estatua tiene relieves que narran episodios clave de la batalla de Stalingrado, ofreciendo un recorrido visual por eventos históricos. El complejo memorial incluye el Hall of Military Glory, con una llama eterna y nombres de soldados caídos, y el Cementerio de los Héroes, donde descansan muchos combatientes valientes. La Patria llama y su entorno son un testimonio de la historia y un lugar de reflexión y respeto. Visitar este lugar es una experiencia educativa y emocional, conectando a las personas con el pasado y los sacrificios de generaciones anteriores. La estatua y el complejo memorial recuerdan la importancia de la paz y de honrar a quienes lucharon por ella. Gushan Guanyin de las 1000 manos y ojos. Muy bien, la siguiente entrada de la lista es probablemente la mejor hasta ahora. Gushan Guanyin de las 1000 manos y ojos es exactamente lo que parece. Bueno, tal vez ella no tenga literalmente 1000 manos y ojos, pero tiene más manos y cabezas de las que puedes contar con las 2 manos. Está trabajando con 42 manos en total, cada una haciendo su propio gesto distintivo y deliberado. Todas estas manos permiten a este Buda ver todas las desgracias del mundo y acudir en ayuda de quienes lo necesitan. Su capacidad para observar y ayudar es realmente impresionante y subraya su papel como figura compasiva en la cultura budista. A medida que avanzas hacia la estatua, notarás las múltiples cabezas que se encuentran encima de su vista principal. Estas cabezas adicionales simbolizan su capacidad para ver en todas direcciones y estar siempre vigilante. Realmente es una estatua bastante hermosa, y su significado más profundo lo es aún más, ya que todos debemos reconocer no solo las pruebas y tribulaciones, sino también la luz de unos en otros. La estatua no solo es una obra de arte impresionante, sino también un recordatorio constante de la importancia de la compasión y la empatía en nuestras vidas. Esta es la 6ª estatua más alta del mundo y la 4ª más alta de China. Mide 325 pies de altura y está hecha completamente de bronce dorado. Su brillantez y tamaño imponente la hacen destacar entre muchas otras estatuas. Vive en la provincia de Hunan, donde es un destino turístico popular y un sitio de peregrinación para muchos. Su presencia majestuosa y su significado espiritual la convierten en una atracción imperdible para cualquier visitante de la región. La Estatua de la Unidad. India es el segundo país más poblado del mundo. Y si bien la unión puede ser la fuerza, el pueblo de la India comprende la tumultuosa historia de su país. En medio de todo el dolor y la angustia durante la era del colonialismo, todavía hay belleza y, lo más importante, unidad. La Estatua de la Unidad es la más alta del mundo. Con 597 pies de altura, se eleva más de 170 pies sobre el templo de Buda de primavera en China y sirve como un recordatorio constante del orgullo nacional. Y en lugar de representar a un Buda,
o uno de los 330 millones de dioses y diosas fanáticos del hinduismo, la estatua de Unity simplemente representa a un hombre humano, Sardar Patel. Sardar Patel es el primer ministro de la India y ocupó el cargo durante solo 3 años, de 1947 a 1950. Pero tuvo un gran impacto incluso antes de eso, cuando la India estaba bajo dominio británico. Estaba dividida en 526 estados, todos con sus propias reglas, costumbres y leyes sociales. La corona dificultaba bastante cualquier tipo de disidencia, pero Patel era un feroz activista de los derechos civiles y no solo luchó con vehemencia por la independencia de su país, sino que también ayudó a unir cientos de estados separados en una hermosa India. La Estatua de la Unidad está hecha de hormigón armado y bronce, y fue construida en solo 3 años. Fue presentado en octubre de 2008 en lo que habría sido la fiesta de cumpleaños número 133 de Patel. Personas acudieron desde todas partes para contemplar este modelo, que sirve no solo como una valiosa lección de historia para todos, sino también como una declaración del espíritu humano. Templo de Kamakya. Aquí tenemos un templo que estaba dedicado a la diosa Kamakya. Este templo no solo es venerado como un gran ejemplo de la rica cultura e historia de la India, sino que también ha sido calificado de enigmático por muchos estudiosos y visitantes. Su arquitectura única y los rituales que se llevan a cabo aquí agregan una capa adicional de misterio y fascinación. Si crees que esto impide que un grupo diverso de personas de todo el mundo visiten el lugar, bueno, por supuesto, estarías equivocado. De hecho, la gente viene a visitarlo todo el tiempo, atraída no solo por su significancia histórica, sino también por su importancia espiritual. Algunos lo ven como una parte integral del tapiz espiritual de la nación, gracias a la legendaria historia de la diosa que cae desde el cielo y luego aterriza en el lugar donde ahora se encuentra el templo. Este sitio sagrado no solo es un destino turístico, sino también un lugar de peregrinación para muchos devotos que vienen a rendir homenaje a la diosa Kamakya. Las festividades y ceremonias que se celebran aquí, especialmente durante ciertos festivales, atraen a multitudes de personas que buscan bendiciones y desean experimentar la energía espiritual que emana del templo. Templo Karnimata. Ahora nos dirigimos al Templo Karnimata, que es una estructura muy importante y sagrada dentro de la nación de la India. Este templo tiene gran relevancia histórica y cultural porque, en un momento dado, cuando una parte de la India fue restringida, limitando el acceso a un templo de cierta secta de creyentes, Karnimata se convirtió en el santuario al que sabían que podían ir sin restricción alguna. Y así lo hicieron en gran número, convirtiéndolo en un refugio espiritual. El templo es un lugar enorme y significativo para los peregrinos, y puedes encontrarlos haciendo el viaje hasta allí con bastante frecuencia, en busca de bendiciones y consuelo espiritual. A lo largo del año, miles de devotos se congregan allí, atraídos por su importancia religiosa y su atmósfera mística. Pero lo que yo considero verdaderamente misterioso de este templo es que la gente no solo respeta y venera la estructura en sí misma, también respetan profundamente lo que hay dentro, lo cual a muchas personas les parecería repugnante o inusual. De hecho, tratan a las ratas con una sorprendente amabilidad y devoción, venerándolas de la misma manera que lo hacen con la construcción del templo. Las ratas son consideradas sagradas y se cree que son la reencarnación de almas humanas, lo que añade una capa adicional de misticismo y reverencia al lugar. Esta práctica única y la coexistencia armoniosa entre humanos y ratas hacen del templo Karnimata un sitio verdaderamente fascinante y digno de admiración. Templo Stambhageshwar. En este lugar no hay ratas, pero técnicamente tampoco es un templo durante algunas partes del día. Esto se debe a que este templo es conocido como el templo en desaparición debido al área acuosa sobre la que está construido. Así es, todos los días, los niveles de agua del lugar suben y bajan, y como resultado de eso, el templo es tragado por el agua en ciertos momentos, y luego reaparece cuando los niveles de agua bajan. Es algo un poco extraño, pero también es algo que la gente viene a ver por sí misma y a veces se entretiene fácilmente. De hecho,
La fluctuación de los niveles de agua se ha convertido en un espectáculo en sí mismo, atrayendo a turistas de todo el mundo que desean presenciar este fenómeno natural. Además, el entorno acuático del templo le da una atmósfera mística y etérea, especialmente al amanecer y al atardecer, cuando los rayos del sol se reflejan en las aguas cambiantes. A menudo los visitantes se quedan maravillados ante la vista del templo emergiendo lentamente del agua, como si fuera una antigua reliquia que resurja del pasado. Esta experiencia única no solo ofrece una vista impresionante, sino que también proporciona una conexión especial con la naturaleza y el ciclo de la vida. Por lo tanto, aunque el templo desaparezca temporalmente, su encanto perdura y sigue captivando a quienes lo visitan. Castillo de San Marcos. Ahora, aquí hay un lugar que tiene un aspecto distinto, y eso se debe a quien lo creó. El ingeniero español Ignacio Dasa construyó el Castillo de San Marcos en 1672 y hoy es conocido como el fuerte de mampostería más antiguo y significativo de los Estados Unidos. Los españoles construyeron el fuerte para la protección de los colonos europeos y no fue construido con piedra, sino con algunas conchas antiguas que crearon una roca con el tiempo. Solo eso lo hace bastante impresionante y algo que no esperarías. En 1966, el fuerte se convirtió en monumento nacional y recibió un lugar en la lista del Registro Nacional de Lugares Históricos. Así que tienes un poco de historia, un gran diseño y una muestra de lo que vino antes. Es perfecto para el material de las maravillas del mundo, debería decir. El Empire State Building. Aquí hay otro edificio que podrías mirar y decir, espera, eso es algo que la gente piensa que es una maravilla del mundo. Y aunque el edificio Empire State ha sido superado por otras construcciones desde que estuvo en el centro de atención, eso no significa que no fuera algo especial y único cuando se construyó por primera vez. Para poner las cosas en contexto, el edificio Empire State fue en su momento el edificio más alto del mundo durante hasta 4 décadas. Tenía más de 100 pisos, 6.500 ventanas, docenas de ascensores y más. Sin embargo, pudieron lograrlo en poco más de un año. Piense en estar allí en el momento en que se abrió por primera vez. Probablemente nunca habrías visto algo tan grande en el que pudieras entrar, y la vista desde lo alto debe haber sido verdaderamente mágica. El edificio es una parte clave de la historia de Estados Unidos y ha aparecido en numerosas películas, la más famosa de ellas en la original King Kong. El Taj Mahal. Hay varios monumentos o puntos de referencia en el mundo hoy en día que podrías mirar y decir, «Oh, eso es una maravilla del mundo, ¿verdad?» Y, sin embargo, en realidad no lo son. El Taj Mahal es a menudo confundido con una maravilla original. Pero el hecho de que no sea oficial no significa que no pueda ser el octavo en la mente de muchas personas. De hecho, ya está en las listas de algunas personas. Pero no es difícil ver por qué. El Taj Mahal es una estructura increíble que se alza con orgullo en la India hasta el día de hoy. Se rumorea que el edificio fue construido por un rey que estaba de luto por su difunta esposa. Se necesitaron más de 2 décadas para completar la construcción del edificio, que costó 32 millones de rupias, lo que equivale a aproximadamente $1 millón estadounidenses en la actualidad. Se estima que más de 20.000 trabajadores trabajaron en el proyecto, lo que demuestra el esfuerzo que se puso en él. Pero eso tampoco dice nada de los diferentes tipos de joyas que adornan el palacio. Si bien cabe señalar que existe una controversia más moderna sobre la historia del Taj Mahal, quién lo construyó y quién es realmente el propietario, la construcción del lugar no está en duda y es absolutamente algo que apreciar. Hokkaido Cannon. Como tercera estatua más grande de Japón, el cañón de Hokkaido es también el 8º más alto del mundo. Esta impresionante escultura de 289 pies de altura no solo destaca por su tamaño, sino también por su diseño y significado profundo. Es una representación famosa del Bodhisattva Guanyin, una figura predominante en el budismo que simboliza la compasión y la misericordia. Esta figura es venerada por muchos y es conocida por su capacidad para escuchar los lamentos del mundo. También se le llama Byaku-e Kannon o Daikonon del Parque Kaitanomiya,
y ha estado abierto al público desde 1989, por lo que no es realmente un recién llegado en la escena cultural. Desde su apertura, ha sido un sitio de peregrinación para muchos devotos y un destino turístico popular. Los huéspedes del cañón de Hokkaido pueden tomar el ascensor hasta cualquiera de los 20 pisos que albergan santuarios y otros lugares de culto durante el mejor momento del edificio, ofreciendo una vista panorámica impresionante de la región circundante. Cada piso tiene su propio encanto y atmósfera, permitiendo a los visitantes explorar y encontrar paz interior. No tiene nada de malo si no eres un fanático de las alturas. ¿Por qué? Porque es posible que todavía encuentres una gran cantidad de pequeños santuarios repartidos por la región, perfectos para encontrar consuelo y buscar la sabiduría divina en un ambiente más íntimo. Estos santuarios más pequeños ofrecen una experiencia más personal y tranquila, alejados del bullicio de los principales centros turísticos. Históricamente, esta zona recibía una afluencia de visitantes en la primavera, cuando los cerezos en flor, un símbolo icónico de Japón, estaban en plena floración, creando un paisaje de ensueño. Los cerezos en flor atraían a miles de personas que venían a disfrutar de la belleza natural y a participar en festivales tradicionales. Sin embargo, lamentamos informarle que el cañón de Hokkaido ya está cerrado permanentemente, lo que ha sido una gran pérdida para los devotos y turistas que solían visitarlo cada año. El cierre ha dejado un vacío en el corazón de muchos y ha marcado el fin de una era para este icónico monumento. La Estatua de la Libertad. Sin la Estatua de la Libertad, esta lista de las estatuas más altas del mundo estaría incompleta. Todo el mundo conoce la Estatua de la Libertad, pero para muchos inmigrantes fue lo primero que vieron cuando cruzaron el Océano Atlántico por la isla Ellis. Su legado es tan magnífico como ella es hermosa. En 1865, los franceses fueron los primeros en sugerirlo. La construcción comenzó formalmente en 1875 y una gran parte de la financiación provino del público en general. Su estructura fue elaborada a partir de láminas de cobre sin adornos, cada una meticulosamente martillada y moldeada a mano. El propio Gustave Eiffel construyó su estructura de acero, que posteriormente cubrió con láminas flexibles. ¿La Torre Eiffel? Sí, la Eiffel. La escultura completa pesaba la increíble cantidad de 225 toneladas y medía 151 pies de altura antes de ser colocada en nuestro pedestal. Fue enviada a los Estados Unidos como muestra de amistad entre los dos países y se les entregó como regalo en 1886. Finalmente la colocaron en su pedestal y con 305 pies de altura, ahora se elevaba sobre la ciudad de Nueva York. Permaneció en la ciudad de Nueva York durante los últimos 150 años, orgullosamente con una antorcha en la Declaración de Independencia en una mano. Ella era un famoso ícono americano. No dudes en preguntar por qué esta escultura de cobre tiene un tono verde. Solía ser del mismo color que el centavo estadounidense, pero su pátina verde es el resultado de años de exposición al agua de mar y al clima. El templo del Buda de primavera. En realidad, una estatua de Buda es la segunda estatua más alta del mundo. Después de la estatua de Buda, se puede ver una estatua de Buda conocida como el Templo de la Primavera en el municipio de Sakun, ubicado en el condado de Luchen, provincia de Hainan. Con una asombrosa altura de 502 pies y un ancho de 402 pies, se construyó a partir de 1997 y continuó hasta 2008, en un lapso de 11 años. Este proyecto monumental requirió un esfuerzo conjunto de ingenieros, arquitectos y artesanos, quienes trabajaron incansablemente para completar la estatua. Las aguas termales de Tianji, que se encuentran cerca y se supone que restauraron las propiedades de la estatua, son las que dieron origen al nombre de la estatua, el Buda del Templo de Primavera. Este Buda es conocido como Virakana, a quien frecuentemente se hace referencia como Buda Gautama. Buda Gautama es el Buda en el que piensan la mayoría de los occidentales cuando piensan en Buda. Esta obra de arte se utiliza normalmente para simbolizar la noción de sunyata, que puede traducirse como el vacío
o la inexistencia del yo en el budismo tradicional del este de Asia. Además, si eres capaz de comprender esa idea, entonces es posible que algún día me encuentre con una enorme estatua que te represente. Es necesario subir una cantidad significativa de escaleras para poder ver de cerca al Buda que se encuentra en el templo de primavera. Este arduo ascenso puede ser agotador, pero también es una oportunidad para reflexionar y meditar a lo largo del camino. Sin embargo, debido a esto, serás recompensado con la vista más impresionante de toda la ciudad. Desde la cima, no solo podrás admirar la majestuosidad de la estatua, sino también disfrutar de un panorama que abarca tanto la naturaleza circundante como el paisaje urbano. Es una experiencia que combina el esfuerzo físico con la recompensa espiritual y visual. Mada Insela. Ahora voy a comenzar este video admitiendo abiertamente que lo más probable es que pronuncie mal muchas cosas, ya que el mundo está en nuestras manos. En este caso particular, hay muchos lugares por los que podemos comenzar. Pero dado que Oriente Medio ha sido la fuente de muchas de las cosas perdidas a lo largo de los años que han sido redescubiertas, pensé que sería mejor si nos dirigiéramos a algún lugar como Arabia Saudita. Dentro de Arabia Saudita hay un templo que está literalmente tallado en una roca enorme de tal manera que te dejará preguntándote cómo pudieron hacerlo todo sin que la pared de la roca literalmente se desmoronara sobre ellos. Lo que puede sorprenderte aún más es que las personas que construyeron el lugar no solo construyeron este gran templo o tumba de roca, sino que construyeron sus casas en rocas cercanas. De hecho, puedes encontrar las diversas estructuras en el área que aún se mantienen en pie hasta el día de hoy. Pero fácilmente una de las partes más interesantes de todo esto es que el lugar en el que se pueden encontrar todas estas increíbles estructuras es uno que está bendecido con el silencio, ya que no está cerca de ningún lugar importante que pueda causar ruido. Y como tal, si fueras allí y luego te dijeran que te callaras por un momento, lo único que podrías escuchar sería la naturaleza que te rodea. A todos nos vendría bien un poco más de ese tipo de cosas en nuestras vidas, ¿no es así? Ahora bien, este templo es tan especial que el lugar en el que se encuentra es en realidad el primer sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO designado en Arabia Saudita, lo cual es toda una hazaña considerando todo lo que la nación tiene para ofrecer, pero también resalta lo especial que es el lugar. En realidad es. Pero aún así, también te hace preguntarte, ¿cómo llegaron tan alto para esculpir estos templos, tumbas y edificios tan detallados? ¿Cuánto tiempo les llevó darle forma a todo esto? ¿Y cómo lo hicieron tan perfectamente detallado? Hay misterios con una tumba que no fue terminada. ¿Y qué más pueden haber dejado atrás estas personas? Hallazgos como estos son los que entusiasman mucho a los arqueólogos al mojar sus sábanas. Templo de Kalesa. India no es solo un país enorme que alberga a más de 1.000 millones de personas en su población, sino que también tiene 1.000 millones de personas que albergan una enorme historia propia. Y eso incluye todos los templos que la gente ha construido y utilizado a lo largo de los años. Uno de sus templos más grandiosos que muchos todavía están asombrados sería este, que es otro templo excavado en la roca que puedes visitar hoy. Como puede ver, es enorme tanto en tamaño como en profundidad, y es el más grande de su tipo que se encuentra en la India. Es un templo hindú y fue tallado justo en el acantilado. Habiendo sido llamado el clímax de la fase de corte de roca en la arquitectura india por muchos que lo habían visto, no es difícil ver por qué dirían que la profundidad del detalle y el trabajo que habría requerido para completar tal cosa no es algo que debe ser ignorado. El templo contiene una serie de esculturas independientes y en relieve a gran escala que están a la altura de la arquitectura, aunque solo quedan vestigios de las pinturas que lo decoraron originalmente. Irónicamente, a pesar de su historia y magnificencia, todavía hay algunos elementos curiosos detrás que no se pueden ignorar. Por ejemplo, normalmente hay una piedra que pretende mostrar quién ayudó a crear el templo y ordenó su creación, pero no encontrarás ninguna aquí. Su construcción se atribuye básicamente a cierto rey, basándose en reliquias históricas que supuestamente vinculan al hombre con ella. Pero como no están directamente en el templo ni cerca de él, ha habido mucho debate sobre si es realmente cierto o no. Los detalles sí importan en arqueología.
De cualquier manera, es una estructura increíble y algo que la gente de la India sin duda atesora cuando van a verla. Templo Padmanabha Swami. Ahora me quedaré en la India para visitar este templo, que tiene tanta grandeza y misterios como el anterior. Esta vez, se decía que el templo fue construido en el siglo VIII y estaba dedicado específicamente al señor Vishnu, uno de los muchos templos que hacen eso en la India. Pero lo que realmente lo distingue del resto es que es el templo más rico de la India tanto en su apariencia como en su mantenimiento y aparentemente también en quien lo dirige. Bueno, inicialmente, el templo fue construido por un gobernante que se dedicaba no solo a mantener el templo, sino también a ayudar a la gente de los alrededores. Avance rápido hasta ahora. Y la familia real de la India es la que ayuda a mantener el templo. Y pusieron un fideicomiso encargado de velar por su mantenimiento. Eso incluía darle una gran renovación antigua y moderna para que todo se viera como debería. Ah, y eso no es todo. También hay tesoros dentro de la bóveda que han ayudado a convertirlo en el templo más rico del país. Verá, la gente no estaba exactamente segura de si la familia real estaba siendo completamente honesta acerca de lo que había allí, por lo que presentaron una petición. Entonces la petición fue concedida y la gente entró al templo para descubrir lo que contenía dentro de sus 6 bóvedas que no habían sido abiertas desde hacía bastante tiempo. ¿Y le importaría adivinar qué se descubrió? ¿Qué tal monedas de oro, estatuas, joyas, piedras preciosas, coronas e incluso tronos hechos de oro? ¿La colección? Bueno, resultó ser la colección más grande jamás registrada de artículos hechos de oro y piedras preciosas. Y todo eso estaba colgando dentro de este templo. Aunque curiosamente no consiguieron abrir la 6ª bóveda. Uno solo puede preguntarse qué secreto se esconde en su interior. De cualquier manera, este es un templo que definitivamente vale su peso en oro, casi literalmente. La Gran Muralla China. Antes de que reaccione de forma exagerada, sabemos la pregunta que probablemente esté haciendo. Espera, ¿no estaba ya la Gran Muralla China en la lista de maravillas del mundo? Bueno, la respuesta es no. Sin embargo, al igual que el Taj Mahal, ambos han sido incluidos en listas posteriores de las maravillas del mundo. Es fácil confundirlas con las 7 maravillas originales debido a lo grandiosas que son. La Gran Muralla China, especialmente este ícono de China, tiene tal historia que la gente a menudo la mezcla con interpretaciones humanas de esa historia misma. Por ejemplo, no es un muro gigante que va de un lugar a otro. Sin embargo, se trata de una serie de muros construidos por varias dinastías para ayudar a reforzar la protección contra enemigos como los mongoles. Aún así, incluso sin estar conectados, la Gran Muralla es tan grandiosa que puedes verla desde el espacio. Este hecho es impresionante y resalta la magnitud y la importancia de esta construcción. Además, el esfuerzo que ha supuesto realizar estos largos tramos es digno de elogio. La cantidad de recursos, tiempo y mano de obra necesarios para construir la Gran Muralla es simplemente asombrosa. Y dados los avances modernos, no habría razón para construir un muro así hoy. Las técnicas y tecnologías de construcción han avanzado tanto que no se necesita un muro físico tan extenso para la defensa. Así que apreciemos lo que han hecho en el pasado. Reconozcamos y celebremos los logros de las civilizaciones antiguas que construyeron una estructura tan monumental y duradera. Sigiriya Sigiriya. Sigiriya es una antigua fortaleza de roca ubicada en el norte de Sri Lanka. Esta impresionante formación geológica es una roca megalítica que está formada por una dura placa de magma dejada por un volcán extinto hace millones de años. La población local la considera la 8ª maravilla del mundo, un título que refleja su grandeza y singularidad. Ahora ves por qué tengo que tener claro qué es y qué no es una maravilla del mundo. Porque cada persona tiene su propia lista y sus propias cosas que considera maravillosas. Sigiriya ha cautivado a mucha gente no solo por su gran altura sobre el suelo, sino también por su asombrosa visibilidad que se extiende a varios kilómetros de distancia. Desde cualquier ángulo, esta fortaleza destaca como una estructura imponente y majestuosa. Y como te mostrarán muchas imágenes, si tuvieras la oportunidad de subir a la cima, tendrías una vista panorámica que pocos lugares en el mundo pueden superar. La vista desde lo alto
ofrece una perspectiva única del paisaje circundante, con un horizonte que se extiende hasta donde alcanza la vista. Por todas estas razones, Sigiriya es el sitio histórico más visitado de toda Sri Lanka. No es difícil ver por qué tantas personas se sienten atraídas por su historia, su belleza natural y la magnificencia de su estructura. Este lugar no solo es un testimonio de la ingeniería y el arte antiguos, sino también una fuente de inspiración y admiración para quienes lo visitan. La Sala Ámbar. Ahora tengo que hacer una advertencia en la siguiente entrada por una razón muy importante. La cámara ámbar original de Rusia ya no existe. La sala de ámbar era una cámara decorada con paneles de ámbar respaldados con pan de oro y espejos, ubicada en un palacio en Rusia. Y decir que era visualmente impactante como habitación y que valía 1 tonelada de dinero es quedarse corto. Entonces, ¿qué pasó realmente con eso? Bueno, la Segunda Guerra Mundial ocurrió cuando Alemania invadió Rusia. Pudieron llegar a San Petersburgo y saquear la sala de ámbar, llevándola de regreso a la patria para construirla allí. Luego, cuando las fuerzas estadounidenses amenazaron al régimen, lo desmantelaron una vez más y fue entonces cuando desapareció. Avance rápido hasta 1979 y se utilizaron fotografías de la sala ámbar original para comenzar un proyecto de reconstrucción que eventualmente se completaría en 2003. Obviamente, no es lo mismo que la sala ámbar original, pero es una forma de honrar lo que había sucedido antes. Uno solo puede imaginar el valor de la habitación si fuera redescubierta o si de alguna manera pudiera sobrevivir hasta nuestros días. Buda Lekyun Sekya. Hay una estatua en Zakun que es la tercera más grande del mundo. La aldea de Katakantaung, en Myanmar, alberga el magnífico Buda Lekyun Sekya, que se puede encontrar allí. Esta estatua del Buda Lekyun Sekya es realmente impresionante y seguramente te hará sonreír, tan enorme como la estatua misma. Se invirtieron un total de 12 años en la construcción de esta estatua de Buda, que tiene 424 pies de altura. Finalmente se terminó y se mostró al público en el año 2008. A medida que te acerques al monumento, quedarás boquiabierto debido a las hermosas y tranquilas pagodas y parques que se encuentran a lo largo del camino. Verás la estatua a kilómetros y kilómetros de distancia, ya que se cierne sobre el entorno. Además del Buda que está de pie, también observarás al otro Buda que solo está acostado, relajándose y tomándose las cosas con calma. Después de todo, él es el Buda, por lo que es capaz de hacer eso. Tienes la oportunidad de entrar al Buda de pie, que tiene 31 pisos, cada uno de los cuales representa y simboliza los 31 mundos de los ciclos de vida que se describen en las escrituras del Buda. Cada piso está decorado con una atención al detalle exquisita, lo que añade aún más a la experiencia mística y espiritual. Lo creas o no, este Buda es uno de los destinos turísticos más populares de Myanmar. Numerosas personas viajan de todo el país para tener un vistazo de esta obra de arte sobrenatural. Muchos visitantes se toman su tiempo para explorar los alrededores del monumento, disfrutando de la paz y la serenidad que ofrece este lugar sagrado. Es una experiencia que deja una impresión duradera en todos aquellos que tienen la suerte de visitarlo. Buda Sendai Daikon. Con una altura de 330 pies, el Sendai Daikonon, que se encuentra en Sendai, Japón, es la representación más alta de una diosa en Japón y la más grande de su tipo en cualquier parte del mundo. Esta imponente estructura no solo es conocida por su tamaño, sino también por su belleza arquitectónica y su significado espiritual. También es la estatua más grande del canon Baekje, lo que la convierte en un monumento de gran importancia cultural y religiosa. Habrías creído que las esculturas no podían ser más grandes, pero en realidad esto es bastante monumental en Japón. Inicialmente, era el monumento más alto del mundo cuando se construyó en 1991. Sin embargo, gradualmente ha ido descendiendo hasta el quinto lugar en 2018, manteniendo aún así su majestuosidad y atracción turística. Puedes entrar por un coste nominal y subir en ascensor durante todo el recorrido hasta el piso superior, donde encontrarás aún más esculturas de Buda y una variedad de reyes legendarios. La experiencia de subir en el ascensor es única,
ya que te permite admirar el interior de la estatua y observar los detalles meticulosos que los artesanos han plasmado en cada rincón. Hay un total de 12 niveles, cada uno de los cuales contiene 8 Budas alojados en su propio gabinete de madera. Cada gabinete está finamente tallado y decorado, proporcionando un ambiente de serenidad y reflexión. Si eres hábil en matemáticas, podrás calcular que esto equivale a un total de 106 Budas, lo que añade un toque de asombro a la visita. Además de las esculturas, el Sendai Daikonon ofrece vistas panorámicas de la ciudad de Sendai desde su punto más alto, lo que permite a los visitantes disfrutar de una perspectiva única de la región. La combinación de historia, arte y vistas impresionantes hace que una visita a este monumento sea una experiencia inolvidable. Ushiku Daibutsu. El Ushiku Daibutsu, que se encuentra en las prefecturas de Ushiku e Ibaraki, ocupa la posición de ser la cuarta estatua más alta de todo el mundo. La estatua, que representa al Buda Amitabha y se encuentra a una altura de 394 pies, se terminó en 1993 y está hecha completamente de bronce. Es una representación del Buda, conocido por encarnar luz y vida ilimitadas, al mismo tiempo que es un Buda extremadamente común. También simboliza algo que es realmente hermoso. Además de esto, conmemora el nacimiento de Shinran, el fundador de la escuela de budismo Jodo Shinshu, ampliamente considerada como la auténtica escuela de budismo de la Tierra Pura. Puedes dar un paseo por el Ushiku Daibutsu y subir hasta la plataforma de observación, aunque el Ushiku Daibutsu resulta atractivo tanto de lejos como de cerca. Después de ingresar al edificio por primera vez, lo recibirá un vestíbulo con poca luz y lleno de música. En un deslumbrante rayo de luz que sirve como punto focal, las escrituras budistas reciben mayor atención en el segundo piso, al que se hace referencia como el mundo del agradecimiento y la gratitud por el mundo del santuario del loto, que se encuentra en el tercer piso. Encontrará 3000 magníficas estatuas doradas de Buda. Después de eso, llegarás al cuarto y último nivel, que te ofrece vistas desde el seno de la estatua que domina el jardín y el parque de animales. Cada piso de este enorme monumento te presenta una nueva oportunidad para hacer una pausa y contemplar no solo las enseñanzas y los principios que Buda abrazó, sino también tu propia vida y las decisiones que has tomado. Templo de Virabhadra. Ahora volvemos a la India. Como se señaló, este país tiene bastante historia, y parte de esa historia está en la construcción de todo tipo de templos, para todo tipo de dioses y personas. Y este templo, bueno, no es una excepción. Una mirada a la gran estructura y se puede ver el esfuerzo y la belleza que se puso en su diseño. No puedes evitar preguntarte cómo se les ocurrieron tales diseños y luego los diseñaron perfectamente en los diversos lugares sobre los que construyeron. Este templo es tan especial que incluso está entretejido en las leyendas de la India, que afirman que uno de sus dioses había bendecido el lugar debido a un pájaro que intentaba salvar a una novia robada. Tiene sentido en la historia completa. Quiero decir, al menos en su mayor parte. Es uno de los monumentos de importancia nacional protegidos centralmente y se considera uno de los templos más espectaculares jamás construidos. Volviendo al detalle, se extiende también al interior del templo. Está casi completamente cubierto de arte de arriba a abajo. Ya sean tallas o pinturas, aquí hay muchas cosas que podrías pasar mucho tiempo mirando. Entonces, si decides emprender una aventura en este lugar, tendrás mucho que ver durante bastante tiempo. Pagoda Shwetagon. Para aquellos de ustedes que quizás no conozcan esa palabra, una pagoda se refiere a un templo, un santuario o un edificio sagrado. Y cuando mires este en Myanmar, verás muy rápidamente que de hecho es un edificio sagrado del más alto nivel. Quiero decir, solo mira la cosa. Su apariencia es casi mágica. Y podría ser mágico también en la práctica porque no solo es el templo budista más sagrado de Myanmar, sino que hay personas que dicen que en este lugar se almacenan reliquias del pasado y varios budas. Eso significa que no solo es sagrado, es un lugar para ser venerado y posiblemente incluso bendecido por dentro. Estoy hablando de reliquias de varios de los antiguos budas y estas son cosas que se dice que tienen un gran significado para la gente y al mismo tiempo son amables. De mágico por derecho propio.
Tener una de estas reliquias sería especial, pero tenerlos todos, bueno, supuestamente hace que el lugar sea sagrado sin medida a los ojos de muchas personas. Y gracias al lugar donde se construyó, también es un lugar destacado en el horizonte de la zona, y hay muchas personas que probablemente lo miran todos los días cuando se despiertan. Wat Rong Khun. Quiero que mires este increíble templo y trates de decirme que no es impresionante. Es casi como si todas y cada una de las entradas intentaran superar a las anteriores en términos de estética. Y puede que esa no sea una afirmación inexacta, ya que la humanidad siempre ha querido tener lo mejor en todo lo que hace o tiene. Este templo no es ningún otro templo budista antiguo, sino que es uno de Tailandia. Y no en vano, es uno de los templos más reconocidos del mundo por razones obvias. Quiero decir, es absolutamente impresionante. Lo creas o no, la gran mayoría del templo se compone únicamente de hormigón y madera. Sin embargo, cuando miras el templo desde la distancia, parece brillar y brillar. El giro aquí es que es solo un truco de blanquear y tener chips reflejados en las distintas estructuras, pero lo que sea que consiga el efecto que estás buscando, ¿verdad? Lo triste es que el templo se perdió casi por completo, ya que necesitaba desesperadamente una reparación y nadie estaba dispuesto a aportar fondos. Sin embargo, un artista local no iba a permitir que eso sucediera, por lo que pagó con su propio dinero la reconstrucción personal del templo. Y esa es una dedicación al arte y al budismo, pero más que probablemente al Artem. El Templo del Sol de Konark. Ahora regresaremos a la India para hablar sobre un templo dedicado al dios Sol indio. Si bien la estructura ha tenido mejores días, todavía tiene 61 metros de altura, está tallada completamente en piedra y tiene detalles increíbles que no se pueden ver solo en las fotos y videos. Por ejemplo, se dice que la estructura del templo debe parecerse a un carro, completo con caballos y ruedas. Esa es una manera de construir un templo. Después de todo, lo que se destaca hoy en día se considera obra de arte, pero no exactamente del tipo kosher. ¿Y si te preguntas qué significa eso? Bueno, el templo en realidad presenta una buena cantidad de obras de arte eróticas dentro del lugar. Sin embargo, tiene un lado oscuro, y es el que provocó la destrucción parcial del lugar. Algunos sienten que fue un desastre natural lo que provocó que el lugar se cayera. Sin embargo, hay quienes consideran que la causa fueron las incursiones musulmanas durante siglos clave, y por eso hay una gran amargura. ¿No te sentirías amargado si alguien saqueara tu casa también? Templo Brahadaswara. Como íbamos a quedarnos en la India para otra entrada, también podríamos disfrutar del paisaje y explorar nuevas áreas. Y este nuevo templo no solo es otra vista agradable, sino también un lugar lleno de historia y cultura. Esta estructura particular está dedicada a la fe hindú, una religión rica en tradiciones y rituales, y es una de las más grandes de su tipo que existen en todo el país. También muestra el estilo de construcción tamili, que es notable por sus intrincados detalles y su impresionante arquitectura, lo que demuestra que estos templos realmente vienen en muchas formas, tamaños y estilos. El templo en sí es parte de un conjunto mayor, y los tres se combinan para formar los grandes templos chola vivientes, todos ellos sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Además, estos templos no solo son importantes por su tamaño y belleza, sino también por su significado histórico y cultural, atrayendo a miles de visitantes y devotos cada año. El Templo de Hefesto. ¿Qué tal si cambiamos un poco las cosas y nos dirigimos a Grecia? La antigua Grecia era legendaria por sus templos y los numerosos que construyeron a los dioses. Y uno de esos que puedes visitar hoy es el Templo de Éfeso. Puedes encontrarlo en la capital del país, Atenas. Y la razón por la que mucha gente va allí es que es uno de los templos mejor conservados que quedan en Grecia. Para aquellos de ustedes que quizás no lo sepan, Hefesto era el dios de la forja y todo lo que estaba asociado con ella, incluido el fuego. Él fue quien fabricó muchas de las armas y armaduras para los dioses y los diversos héroes del reino. Puede que no sea el más elogiado de todos los dioses griegos, pero definitivamente no querías molestarlo porque podía construir algo para matarte. Y eso es un hecho, o me refiero a una leyenda mítica. La Bella. Para hablar de este templo,
Ahora nos trasladamos a Etiopía, a un lugar conocido como Lalibela. Este templo es un impresionante ejemplo de la arquitectura excavada en roca, un estilo que destaca por su singularidad. Lalibela es famosa por sus iglesias monolíticas, esculpidas directamente en la roca, lo que la distingue de otros templos en el país. Estas estructuras no solo son arquitectónicamente impresionantes, sino que también contienen una rica historia y reliquias del pasado, las cuales muchas personas se esfuerzan por preservar con dedicación y esmero. En cuanto al contexto religioso, Lalibela es considerada una de las ciudades más sagradas de Etiopía para los cristianos. Es un importante centro de peregrinación, atrae a miles de devotos cada año que vienen a rendir homenaje y participar en ceremonias religiosas. La ciudad y sus templos no solo son un símbolo de fe, sino también un testimonio de la devoción y la espiritualidad que han perdurado a lo largo de los siglos. La importancia de Lalibela en el panorama religioso y cultural de Etiopía es innegable, reflejando una profunda conexión entre la historia, la arquitectura y la religión. Templo de Tapram. Ahora haremos nuestra última parada en Camboya para hablar sobre el Templo de Tapram. En realidad, no está tan lejos del templo del que hablé antes, pero la historia detrás de este es por qué es necesario mencionarlo. Verás, fue construido como monasterio budista por un rey que lo había dedicado a su madre. Honestamente, es bastante agradable, pero el giro es que también requirió que una gran cantidad de personas vivieran en el sitio. De hecho, se dice que casi 80.000 personas estuvieron o visitaron el templo, incluidos más de 700 funcionarios y 615 bailarines, lo cual no es mucho pedir por ahora, ¿verdad? Este templo se encuentra dentro del Parque Arqueológico de Angkor en Camboya y es un hermoso testimonio de la fusión de naturaleza y arquitectura. Fue construido a finales del siglo XII y principios del XIII por un rey, y con el tiempo, la jungla lo había recuperado con árboles enormes como el algodón de seda y la higuera estranguladora entrelazados dentro de sus estructuras. Sus pintorescas ruinas han quedado inmortalizadas en la cultura popular, en películas como Tomb Raider, y evocan una sensación de asombro y asombro. La simbiosis única de piedra y follaje crea una atmósfera mística que atrae a visitantes de todo el mundo. Bueno, eso es todo desde el reino de los templos ocultos que se encuentran dispersos por todo el mundo y los secretos que pueden contener en su interior. Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Lo creas o no, solo he tenido unos pocos lugares en esta lista dedicados a la realeza. Así que permítanme cambiar eso a través de este lugar, que en breve llamaré El Escorial. Este impresionante complejo es la casa del rey de España, pero no se limita solo a eso. El Escorial es también una biblioteca rica en historia, un museo universitario lleno de arte y conocimiento, un majestuoso palacio real donde se tomaron decisiones importantes, una basílica impresionante que ha sido lugar de culto durante siglos, un hospital que ha atendido a innumerables personas, un monasterio donde los monjes han llevado una vida contemplativa y un panteón que guarda los restos de la realeza. Entonces, sí, están sucediendo muchas cosas en este lugar multifacético. El edificio fue ordenado y construido por el rey Felipe II para conmemorar una importante batalla que alguna vez tuvo España. 20 años después, estaría completo y los resultados hablaban por sí solos. Es una estructura imponente y hermosa que perdura hasta el día de hoy, con sus muros cargados de historia y sus salas llenas de tesoros artísticos y culturales. Y puedes apostar que el pueblo de España, con su profundo sentido de la historia y la cultura, habría incluido esto en su lista de maravillas del mundo. Estatua Moai. Se podría argumentar que las estatuas Moai ya son una maravilla del mundo simplemente por el impacto que han tenido en la cultura del mundo a pequeña y gran escala y por lo mucho que hablamos de ellas aquí en el canal. Estas estatuas fueron hechas por el misterioso Rapa Nui, quien talló casi 900 de ellas a mano y con cincel y luego las esparció por toda la isla. Ah, y tampoco son precisamente pequeños. El más pequeño mide unos 5 pies y los más grandes alrededor de 33 pies. Eso es una locura. En numerosos niveles,
Esto demuestra cuánto deseaban realmente estas personas hacer las estatuas. Casi todas las estatuas tienen cabezas demasiado grandes, barbillas fuertes y narices anchas, y la mayoría de la gente reconoce las estatuas Moai por sus rostros. Como se señaló, han tenido un gran impacto en nuestro mundo, lo que incluye que se haga referencia a ellos en varios programas y películas y que se expongan múltiples teorías a través de esos programas sobre por qué se hicieron en primer lugar. La ironía es que ahora sabemos la respuesta. Cada estatua de la isla está colocada cerca de una fuente de agua. Entonces, si encontrabas una estatua, podías conseguir agua si la necesitabas y sabías dónde buscar. Todo eso proviene del ámbito de los puntos de referencia que se destacan tan por encima de los demás que merecen ser llamados maravillas del mundo. Nos vemos en el próximo video.